más secreto que podamos tener nosotros. No tengamos secretos delante de Dios. Amén. Vamos a entregarle todo secreto hoy a Cristo Jesús. Y vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Romanos capítulo y el versículo 2 dice así la preciosa palabra de Dios. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén y amén. Esa es la porción de la Escritura para el mensaje de esta gloriosa mañana del día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y conforme a lo que hemos venido leyendo en la palabra, el tema que voy a compartir con ustedes es la renovación de la mente. Creo que todos necesitamos que nuestra mente sea renovada. Todavía tenemos o arrastramos con una mentalidad del viejo hombre. Todavía arrastramos con esa mentalidad cuando estuvimos esclavos en Egipto. Todavía muchos hombres arrastran con la mentalidad de ser el macho de la casa. Y todavía muchas mujeres arrastran con la mentalidad del matriarcado y mirar a su marido como el mequetrefe del hogar. Cuidado con eso. Matriarcado, Jezabel dominando el hogar. No es de Dios. Machismo, Satanás gobernando el hogar. No es de Dios. Dios dice que renovemos la mente. La humanidad de nuestros días, mis amados en Cristo, la gran mayoría vive conforme a la corriente del siglo que estamos viviendo. La gran mayoría de la humanidad vive conforme a esa corriente incrédula a la palabra de Dios. La mayoría de la humanidad vive siendo desagradecida con Dios. Ponen en entredicho la palabra de Dios y su perfecta gracia. Pero Dios exige que necesitamos renovar nuestra mente. Una de mis resoluciones para este año es renovar mi mente. Ha sido renovada en gran manera, pero me he dado cuenta que necesita ser renovada mi mente mucho más. Todavía necesita cambios mi mentalidad. ¿Por qué, mis amados en Cristo, Dios quiere esto? Porque nosotros hemos nacido y hemos crecido en un ambiente negativo. Nos rodean personas negativas. Recibimos llamadas telefónicas negativas. Leemos en los periódicos noticias negativas, amarillistas. Miramos noticieros en la televisión y encontramos noticias negativas. Y muchos han crecido con el ejemplo de un hogar, de unos padres, de una familia negativa. Dios quiere que nos despojemos de ese tipo de pensamientos. Los verdaderos cristianos necesitamos transformar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir, para poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestra conducta y también cambiar nuestro vocabulario. Amén. Esto lo logramos cuando nosotros nos proponemos vivir en armonía con la palabra de Dios. Cuando leemos y estudiamos la palabra y la llevamos al corazón y nos proponemos aplicarla a nuestra vida, entonces comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, porque ya no piensa el hombre, sino que piensa conforme a la voluntad de Dios, dada a conocer por medio de la palabra de Dios. Es ahí cuando empezamos a notar que pensamos diferente al mundo, que comenzamos a pensar con la mente de Cristo,
que es bien importante para nosotros. Una mente renovada por el poder de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Una mente renovada cambia nuestra vida de manera dramática y muy positiva. Transmitimos todo lo bueno, respiramos todo lo bueno, transpiramos todo lo bueno. Somos bendición. Cuando nosotros nos desprendemos de los pensamientos negativos, impuros, y hablamos de una manera positiva conforme a la palabra, la gente quiere andar con nosotros. La gente quiere disfrutar de nuestra compañía. Es que es muy agradable hablar con esa persona. Como que le transmite a uno todo lo positivo de la vida. Y los incrédulos dicen, yo no sé qué hay en él o en ella, pero hay una energía espectacular. No es energía. Es la unción del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Amén. Por eso Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad para que podamos tener una vida de victoria, una vida de paz, una vida de éxito, una vida conforme a los propósitos de Dios para su iglesia. Amén. Pero es un proceso para lograr esa transformación. Eso comienza hoy, pero va a continuar de acuerdo a su entrega, a su dedicación a Dios, de acuerdo a su obediencia a la palabra de Dios. Recuerde, hemos crecido en un ambiente negativo. Hoy más que nunca vivimos rodeados de un ambiente muy negativo, en todos los medios. Se promueve eso, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Como aprendimos nosotros, han aprendido nuestros hijos. ¿A qué? A pensar negativamente, a hablar negativamente y a vivir de manera negativa. Por eso Dios dice que renovemos nuestra mente. Cuando pensamos, vivimos y hablamos de manera negativa, estamos viviendo contrario a la voluntad, a los deseos, al plan de Dios, contrario a la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda renovar nuestra mente. Una renovación, una transformación, un cambio radical. Pero eso requiere tiempo. Y mientras más nos propongamos hacerlo, mientras más nos propongamos meditar, reflexionar, pensar en la palabra, y cuando contestemos, contestar de acuerdo a la palabra, vivir con la palabra, vivir por la palabra, inundar nuestro corazón de la palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y el estilo de vida que tomamos es completamente diferente. Todo lo que amamos y todo lo que nos apasiona, que sea material, va perdiendo interés en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Y todo lo que a nosotros no nos cuadraba mucho, Dios empieza a despertar esa pasión por ello. Dios empieza a despertar esa pasión por su reino en nosotros. Dios empieza a despertar ese deseo de orar para poder tener diálogo, comunión, comunicación, compañerismo con Él. Dios empieza a despertar por nosotros el deseo de hacer más y más conocedores de la palabra. Dios empieza a hacer que nosotros tengamos el deseo más incontrolable de poder dedicarnos para servirle a Él, sin ningún control, totalmente. Yo quiero servirle, úsame, Señor. Ese cambio se necesita en nuestras vidas. Amén. Por eso es que Dios quiere que desechemos de nuestra vida a partir de hoy todo pensamiento negativo, toda manera de hablar negativa, porque eso es dañino, es destructor. El Espíritu Santo lo que nos está diciendo aquí en Romanos 12:2 es algo como lo siguiente: necesitan transformar su mentalidad, necesitan transformar su manera de pensar. Es decir, se necesita, aquí en el griego la palabra que se usa es metamorfosis, cambio, transformación. Así como la oruga, la larva, ¿recuerdan el mensaje de las mariposas? Es una oruga, una larva que se va transformando hasta convertirse en una mariposa. Las orugas, las larvas, son dañinas,
son perjudiciales para la agricultura. Si llegan a un árbol, el árbol queda con solo palos, ni una hoja, se las devoran todas. Destruye todo lo que encuentran a su paso. Escuche esto, los pensamientos incorrectos, los pensamientos negativos son perjudiciales, destructores, dañinos para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro empleo, para nuestro negocio, para nuestras relaciones sociales, comerciales, eclesiásticas, para nuestro ministerio. Por eso Dios quiere que renovemos, que cambiemos, que suframos una transformación radical en nuestra manera de pensar. La mujer que piensa mal de su marido, comience a pensar bien de él. Ya no lo maldiga, bendígalo en el nombre de Jesús. Cuando llegan las 5:30 y dice, ay, a media hora para que llegue ese monstruo. Ahora va a decir, faltan 25 minutos para que llegue ese ángel de Dios. Aleluya. El hombre que sale del trabajo y dice, a las 7 llego, faltan 20 minutos para llegar a encontrarme con esa fiera, esa pantera, el ministro de guerra. Ahora va a decir, faltan 15 minutos para ir a tener un encuentro con el amor de mi vida, la mujer más dulce de mi corazón. Amén. Hay que cambiar la manera de pensar y de hablar, iglesia. Es bien importante. Los pensamientos equivocados, los pensamientos incorrectos, negativos, son tan perjudiciales como una plaga que destruye todo lo que encuentre a su paso. Poco a poco nos va destruyendo a nosotros. La manera de pensar negativa, los pensamientos incorrectos, traen la escasez, traen la pobreza de espíritu. La pobreza de esa mentalidad que no sirve para nada bueno. Traen enfermedad, traen ruina. Son peor que una plaga. Por eso Dios quiere que renovemos nuestros pensamientos. Mis amados en Cristo, todo ese tipo de pensamientos son más perjudiciales de lo que ustedes y yo nos podemos imaginar. Son o tienen más poder que el cianuro. Créanmelo. Lo que pasa es que el daño no lo vemos, porque el daño lo hacemos en nuestro interior, pero Dios sí lo ve y el diablo también lo ve. Pero el que paga las consecuencias es el que piensa de esa manera. Escuche esto. Los pensamientos erróneos, equivocados, negativos, incorrectos, impuros, nos llevan a la duda, nos llevan a la incertidumbre, nos llevan a la indecisión, nos llevan al fracaso y a la depresión. A muchos los han llevado hasta el suicidio. Por eso nosotros como iglesia, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos aprender a pensar con la mente de Cristo que el Señor nos ha dado. Diga amén. Necesitamos aprender como piensan, aprender a pensar como piensan los hijos de Dios. Aprender a pensar como verdaderos discípulos de Cristo. Aprender a pensar como verdaderos templos del Espíritu Santo de Dios. Para que entonces nosotros podamos decir, yo no tengo espacio en mi mente para pensar diferente a como piensa Dios. Yo no tengo espacio en mi mente para pensar diferente a la palabra de Dios. He cerrado las puertas, las ventanas y todos los caminos que conducen a mi mente para que a mí no lleguen los pensamientos impuros y negativos del mundo y las tinieblas para que le hagan daño a mi vida, a mi familia, a la sociedad, a la iglesia y aún al reino de Dios. Abra su Biblia, por favor, en la primera epístola de Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la mente de Cristo.